Buenos días, soy Mario de la Navidad y en este vídeo explicaré el poema de Fernán González. Existen dudas en torno a los orígenes de la épica europea, dado que era un género difundido oralmente y a veces también compuesto oralmente, y que sin embargo solo podemos conocer gracias a los textos escritos, por lo general copiados mucho después de la época en que ocurrieron los acontecimientos que se narran. La épica puede entenderse como el arte de la propaganda de la clase dominante feudal. Es un arte de origen germánico y desarrollado precisamente entre pueblos con tales raíces, como es el caso de Castilla. Es tan obvia la relación entre la épica, propaganda, la clase dominante y el héroe que el género ejemplifica de modo paradigmático el hecho de que las ideas dominantes en una época vienen determinadas por la clase dominante. La épica es un arte público, oral y juglaresco y subsiste como tal mientras subsiste la sociedad a que pertenece, que es el mundo cerrado y orgánico del feudalismo. Hay que recordar que en el Código Legal de las Siete Partidas, que está redactado durante el reinado de Alfonso X el Sabio, esto es entre 1221 y 1284, se ordena en este Código Legal de las Siete Partidas que los juglares non dijesen ante los caballeros otros cantares sino de gesta o que fablasen de fecho de armas, de forma que los juglares reprodujesen únicamente esa misma ideología. En cualquier caso, retomando la idea del mundo cerrado y orgánico feudal, la idea de la totalidad es esencial dentro de la épica, y es que aparecerá encarnada en un héroe que, a la vez que se afirma a sí mismo, representa los intereses particulares de su clase y los valores reales o míticos de su comunidad. Así, el héroe épico no es un individuo, sino que su destino es el de la comunidad al que él pertenece, y a la par, muchas veces, estos poemas se unen con las alabanzas con fines políticos y económicos. Por ejemplo, el propio poema de Fernán González, en realidad, es una petición de ayuda económica y de protección oficial, pero también una lección de cómo ser un buen señor, modelo al que hay que aspirar, siguiendo la línea del héroe comunidad. Ahora bien, si es necesario enunciar la lección, es porque dicho comportamiento ejemplar no se daba. Frente a otros países europeos, en el caso de lo que ahora conocemos como España, se han conservado muy escasos poemas épicos. Perdón, o sea, poemas épicos castellanos. Íntegramente se conserva el Cantar de Roncesvalles, pero que es muy breve, de finales del siglo XIII, también el poema de Fernán González, Las Mocedades de Rodrigo y, como no, el poema del mío Cid. Bien, el poema de Fernán González fue compuesto con toda probabilidad por un monje del monasterio de San Pedro de Arlanza, que es el mismo monasterio al que el propio Fernán González donó una propiedad suya, en concreto el monasterio de Santa María de Cártava, en Segovia, como es sabido por un documento datado en el 937. El monasterio de San Pedro de Arlanza está en Burgos y el texto del poema de Fernán González en realidad supone una reelaboración escrito por la Cuadernavía, que esto es una estrofa métrica empleada por el mester de clerecía, que consiste en 4 versos alejandrinos con rima consonante divididos en 2 hemistiquios, y es una reelaboración en esta cuadernavía de otros textos hoy perdidos y sobre los hechos del primer conde de Castilla, que es Fernán González, que nace en el 910 y fallece en el 970. Dichos textos perdidos es en concreto un cantar, como defiende Juan Victorio en su edición de cátedra con mucho más detalle, ¿no? Entonces, recuérdese que el poema en realidad está fechado en torno a 1250,
porque debe ser posterior a la obra de Berceo, que vive entre el 1196 y el 1260, y también tiene que ser posterior al libro de Alexandre, que está compuesto en torno a 1230 o tal vez algo antes. Entonces tiene que ser posterior a estos dos momentos porque el poema de Fernán González tiene una gran influencia de tanto la obra de Berceo como el libro de Alexandre, sobre todo de este último. Y además que el poema está escrito en cuadernavía, por lo tanto debe ser ya posterior al mester de clerecía, influido por el mismo. En cualquier caso, en el texto lo que vamos a encontrar es una mezcla de elementos históricos y ficticios que están al servicio del convento de Arlanza y sus intereses económicos, que se ponen a la par de los de Castilla y los del primer conde. Hay que entender que durante la Edad Media los monasterios no eran únicamente centros de cultura, sino que también eran fuertes organismos económicos y sociales autónomos. Y es que en la obra se va a producir una sacralización del orden político. Recordemos que sirve como conducta a seguir el texto porque González es a la par gobernante y un guerrero devoto. Los reyes de los otros reinos en la obra aparecen mostrados como menos religiosos y por tanto son peores. Sea como fuese, esta mezcla de elementos históricos y ficticios puede verse, entre otras ocasiones, en que Fernán González va a combatir en el poema contra Almanzor, pero para cuando Fernán González combatía, Almanzor todavía no tenía el valor que tuvo posteriormente. Pues para cuando... sí, pero claro, el texto está escrito más tarde y para entonces Almanzor ya era un personaje importante. De ahí que aparezcan confrontados. Entonces se está produciendo ahí esa introducción del elemento ficticio con un fin político. A grandes rasgos, la obra relata las reiteradas campañas contra las incursiones del califato omeya de Córdoba dirigidas por Almanzor, en defensa del condado de Castilla de Fernán González, sus guerras también contra el rey de Navarra o sus debates contra el rey de León y también la protección al monasterio de San Pedro de Arlanza, que es donde finalmente van a acabar sus restos. La ideología del poema va a reflejar el papel de Fernán González, que desempeñó en el hecho de que Castilla consiguiese una legitimidad soberana, una soberanía legítima, pero mejor dicho, sobre toda España, debido a su defensa contra la invasión árabe. Así, Castilla va a aparecer contrastada en tres aspectos. Por un lado, frente al mundo musulmán, mediante su resistencia y mediante la reconquista, sobre todo los primeros fragmentos del poema. También compitiendo contra Navarra, como ya se ha dicho, que entra incluso en batalla, como podemos ver, por ejemplo, en el fragmento 14, y también con estos debates con el rey de León para separarse. Y estos debates, pues por ejemplo, aparecen en el fragmento 22. Entonces, estas cuestiones permiten hablar de la rebeldía como el motor de la obra. Y es que en el siglo X, que es cuando vivió Fernán González, existía un fuerte rechazo hacia el centralismo. Se dice incluso que los castellanos llegaron a quemar en Burgos los ejemplares del código visigótico que regía todo el reino de León. El poema va a comenzar en el nombre de Dios con la intención de del conde de Castilla quiero hacer una prosa. Pasa a explicar cómo sus antecesores perdieron la tierra de Dios contra los invasores musulmanes, para después realizar contraste con la defensa que Fernán González realizó. Luego le va a seguir una historia de la monarquía visigoda hasta los invasores. Y más adelante va a cantar a España, pero queda siempre encima Castilla y se lee: pero de toda España Castilla es mejor, porque fue de los otros el comienzo mayor, guardando y temiendo siempre a su señor, quiso acrecentarla así el criador, aun Castilla la vieja, al mi entendimiento, mejor es
que loal, porque fue el cimiento, que conquirieron mucho, maguer poco con viento, bien lo podedes ver en el acabamiento, y por lo tanto con este último verso va a profetizar el final, y es que luego va a añadir: mas ruégote, amigo, pidóte lo de grado, que cuando vieres tú el campo arrancado, véngasete e miente deste convento lazarado, e non se te olvide el pobre hospedado. Es decir, que si bien está asumiendo una victoria futura, le pida que cuando esto ocurra no se olvide del hospedaje que le dieron. Los detalles de la batalla y los debates, la verdad que no me interesan porque es muy repetitivo. Y con lo que ya he contado se puede entender bien, pero es evidente la forma en que se defiende la supuesta superioridad de Castilla y cómo esto se entrelaza con los intereses políticos y económicos concretos del monasterio. De hecho, el poema va a terminar con un canto a la independencia de Castilla y una nueva guerra con Navarra. Los dos últimos versos del poema sí que me parecen más interesantes y dicen así: quiso Dios al buen conde esta gracia facer, que moros nin cristianos non le podían vencer. De modo tan exagerada es la idealización de Castilla, representada por el héroe Fernán González, que con tal de diferenciarla de otros reinos, el autor es incluso capaz de poner a un mismo nivel de inferioridad a los moros y a los cristianos. Espero que este vídeo haya resultado de utilidad. Muchas gracias por la escucha y hasta la próxima.